Hemos preparado en esta noche un estudio. Vamos a tratar de ser sencillos en él. Le hemos titulado 3 eventos proféticos mayores antes de la segunda venida de Cristo, y queremos pues que al estudiar esta parte de la Escritura de esta manera un poco diferente hoy, aquí sentados como lo hemos hecho en algunas ocasiones, para mirarlo a manera de más estudio, que usted también se pueda comunicar con nosotros, ¿verdad? Nos pueda escribir, tal vez usted nos está siguiendo. Si usted está ahorita mismo conectado a través de nuestras redes sociales, de Facebook, del Movimiento Misionero Mundial La Concordia, usted puede escribirnos sus comentarios acerca del tema que vamos a tratar en este momento, algo escatológico, algo profético, que es muy pertinente, muy actual, muy de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces puede dejarnos sus comentarios, puede dejarnos también su impresión acerca de lo que vamos a tratar en esta hora. También los que están a través de YouTube pueden dejarnos sus comentarios en esta transmisión en vivo a través de esta plataforma. Muy bien. Yo pienso que antes de iniciar el estudio vamos a hacer una oración. Yo quiero que en esta oración presentemos a todos nuestros hermanos. Ustedes saben que el mundo entero está en quietud. De alguna manera el Señor nos ha puesto en quietud. Dios ha permitido que las circunstancias nos traigan a este momento de estar quietos. En algunos lugares le llamamos cuarentena, en otros lugares tal vez de una manera diferente, pero yo quiero que usted y yo estemos conscientes que cuando estamos en esta posición o en esta situación es porque Dios también está permitiendo que reflexionemos, que pensemos, porque a veces los afanes de la vida son muy terribles. Entonces vamos a orar por nuestros hermanos. Hay hermanos en esta quietud en India. Se decretaron 21 días de cuarentena oficial para comenzar. La situación no es fácil para ellos. Igual Filipinas, igual en los países de Europa, en Italia, en España, aquí en Sudamérica, pues nuestros países también, aquí en Centroamérica, Panamá. Bueno, son tantas las cosas, pero yo lo que quiero no es que nos refiramos tanto a lo difícil de la situación, sino que oremos los unos por los otros en este momento. Valdría la pena que usted ahí donde está ore por los hermanos. En Perú han sentido duro el golpe, también en Ecuador, los hermanos de Ecuador han sentido fuerte, allá en Europa, en España, en Suiza, también en Italia los hermanos lo han sentido mucho, así que vamos a orar por esto. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Estamos reunidos, Señor, en el Espíritu. Sí, Padre, en el nombre que tu de pueblo Jesús no puede dirigirse a los templos, a las casas de oración, sí, que Padre, normalmente solíamos congregarnos allí y alegrarnos y gozarnos. Amén, Estamos Señor. nosotros aquí, Señor, transmitiendo Gracias. este culto desde un salón, Señor, quizás sin el pueblo, pero ellos están a través de las redes sociales, Gracias. Señor, conectados con esta palabra, conectados Padre, con este tiempo de adoración. en el nombre de Señor, y en Jesús. este tiempo de crisis el mundo entero ha levantado su mirada hacia ti. Señor, el denuedo, Señor, la valentía Aleluya. ha vuelto a tu pueblo, Señor, para proclamar Sí, aún en Padre. lugares donde había mucha discriminación, Señor, En el contra nombre de aquellos que Jesús. proclamaban tu palabra y tu verdad. En esta hora yo te ruego que en este tiempo de dificultad en el nombre cual de Jesús. el mundo entero y también nuestros hermanos en la fe se encuentran atravesando, Señor, tú fortalezcas a la iglesia. En el nombre de Jesús. Fortalece a la iglesia en medio de la dificultad, Señor, En en el todas nombre las de áreas, Jesús. primordialmente espiritual.
Señor, que seamos levantados en el nombre de poder de Jesús. tu Espíritu Santo como iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Señor, de las diferentes iglesias, denominaciones, En el Señor, nombre y de grupos Jesús. cristianos que están ahora buscando tu rostro, nombre que de están Jesús. leyendo sus Biblias, que están ayunando, que están vigilando, En el nombre que están de rogando Jesús. tu misericordia. Yo te ruego, Señor, escucha la nombre de oración de tu Jesús. pueblo y Sí, perdónanos, Señor, por tantas cosas que hemos podido hacer y no hemos hecho, Señor, Sí, Padre. durante los tiempos de plena libertad, Señor, y nombre de ahora Jesús. reconocemos en este tiempo de dificultad, donde no podemos salir de nuestras casas, donde no hay libertad para hacer las cosas de la misma forma que antes, Señor, ahora queremos hacerlas. Ahora nos arrepentimos de todo el tiempo que perdimos, nos arrepentimos, Señor, de Aleluya. todas las oportunidades que desechamos, Señor, para realizar En el lo que nombre tú de querías, Jesús. lo que tú has establecido, lo que tú nos has demandado a través de tu palabra. En el nombre Yo de te ruego, Jesús. Señor, por los que se encuentran en dificultad, los que han sido infectados, Señor, nombre de inconversos, familiares o aún miembros de iglesias cristianas Sí, Padre. que se han visto afectados por el COVID-19. Yo te ruego que extiendas tu mano de favor, de misericordia, En el nombre y que de sanes los cuerpos, que se empiecen a ir las En el nombre dolencias, de los Jesús. síntomas, las enfermedades. Reprendemos en esta hora todo nombre de espíritu de muerte, de enfermedad, de miseria, de En el destrucción, nombre de Jesús. y proclamamos, Señor, que la señal de la sangre está sobre tu pueblo, Señor, nombre de Jesús. como hiciste con el pueblo cuando iban a salir de Egipto. Asimismo, Señor, nombre tu de sangre, Jesús. la sangre del Cordero, está sobre tu pueblo para protegerlos, de para Jesús. guardarlos. Tu mano de protección está sobre tu pueblo para bendecir y para protegernos En el de todo nombre de mal, Jesús. de toda ola de muerte que esté viniendo sobre las naciones. En el nombre En este de momento Jesús. de la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. En el nombre precioso de En el nombre de Jesús, Jesús. Señor, permite que este tiempo sea un tiempo en el cual nosotros crezcamos en la vida espiritual, crezcamos, En el nombre de Señor, Jesús. en la fe, crezcamos, Señor, en el deseo de nombre tu de casa, en el deseo de buscar tu rostro, crezcamos, Señor, en nombre todas de las Jesús. áreas, en el nombre de Jesús. Súplele a aquellos hermanos que están pasando por una nombre de prueba Jesús. económica difícil, Señor, hermanos que están viendo dificultad En el para su nombre de sustento, hermanos que están viendo dificultad para conseguir sus alimentos. En el nombre Suple, de Jesús. provee, Señor, multiplica los mercados, multiplica los alimentos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suple para que ellos puedan pagar todas las cosas que necesitan, las responsabilidades. En el nombre de Cristo Jesús, permite que pronto, Señor, podamos ver la respuesta y el crecimiento de lo que tú has hecho En el nombre a través de de Jesús. este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y Gloria a amén. Dios. Aleluya. Muy bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, desde el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 7. En Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 7, leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Entonces hemos querido en esta tarde, mis estimados hermanos y amigos, todos los que nos estén oyendo, hemos querido hablar bajo el título 3 eventos proféticos mayores antes de la segunda venida de Cristo.
Cuando decimos la segunda venida de Cristo, estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo de forma visible para el mundo, donde Él vendrá y pondrá sus pies sobre esta tierra y reinará sobre esta tierra. Eso está claro, ¿verdad, hermano? Amén. O sea, ¿cómo describiría usted en palabras sencillas, palabras del diario vivir, esta segunda venida de Cristo? Sí, esta segunda venida de Cristo, siempre tenemos que hacer esa aclaración porque la mayoría de personas llegan a confundir los términos porque la confunden con otro evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo es, como su nombre lo dice, Jesucristo ya vino una primera vez aquí a esta tierra, pisó la tierra, caminó en ella, todo lo que sabemos de la historia, y la segunda venida de Cristo se refiere también a que el Señor Jesucristo va a venir y va a pisar esta tierra. Entonces no hay que confundirlo con el arrebatamiento de la iglesia, en la cual solamente los creyentes van a poder ver, y no va a ser hasta la tierra, sino hasta las nubes. Ok, entonces vamos a decirlo de una manera sencilla otra vez. Yo voy a decir, ya él dijo lo que es la segunda venida de Cristo, o sea, visible, real, que las personas inconversas, todo el mundo lo ve y lo ve venir, bajar, llegar a este mundo, a esta tierra. Está en la Escritura y dice: todo ojo le verá. Y todo ojo lo verá, y no solamente lo verá, sino que Él se va a quedar aquí para reinar mil años. No es un avistamiento, es que va a estar ahí y lo van a seguir viendo. Sí, Señor, por 1000 años dice la palabra. Ahora, ¿qué es el rapto de la iglesia? Lo describe en diferentes partes de la Escritura, pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos trae la palabra de Dios cuando dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esa es la diferencia. El rapto de la iglesia es que el Señor sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que le sirven al Señor todavía vivos, ellos van a ser arrebatados, y juntamente con los muertos en Cristo que ya resucitan. Todo esto dice en un abrir y cerrar de ojos, o sea, lo estamos describiendo, pero en lo que describimos esto ya hace rato que pasó. Entonces dice, y así todos estaremos juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces, hay 3 eventos, lógico, hay eventos proféticos diferentes, pero yo he querido subrayar 3 eventos proféticos mayores antes de esa segunda venida de Cristo. O sea, trascendentes, o sea, mayores, de muchísima importancia, y los quiero enumerar de esta forma. No necesariamente están en ese orden, porque en orden de importancia, no necesariamente, ni siquiera diciendo que en el orden cronológico, pero los he escrito en ese orden, y vamos a mirarlo así. Primero, hay un evento que la Escritura lo revela, lo dice, lo muestra, lo profetiza Dios, que se llama la invasión de Rusia a Israel, o sea, la invasión de Gog y Magog a la tierra de Israel. Eso se encuentra en Ezequiel. De pronto hay alguna persona que esté preguntando, pero ¿cómo así? ¿La Biblia dice Rusia? No necesariamente, no. Sino que al decir Gog y Magog se hace una investigación de su ubicación geográfica, de dónde vienen, y se llega a interpretar que Gog y Magog representaría entonces a Rusia. Entonces, bueno, miremoslo de esa manera. Y esta identificación la han hecho expertos, personas que tienen
esa capacidad y que han sido estudiosos de la materia para identificar dónde es el sitio geográfico exactamente donde Dios describe a cada nación. Entonces, Gog y Magog, que son la tierra y el rey de esa tierra, dice la Escritura, está descrito en Ezequiel en el capítulo 38 y el capítulo 39. Ahí está descrita la invasión de Gog y Magog a Israel. Entonces, ese sería uno de los eventos mayores que deben cumplirse. Luego está el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es lo que describimos ahora, cuando el Señor Jesucristo vendrá en las nubes, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y la iglesia se va a ir de este mundo. Solo se van los salvos, los que estén con el Señor, sirviéndole al Señor. Y luego entonces hablamos de otro tercer evento profético mayor, o sea, de una gran trascendencia antes de que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, y ya es la aparición del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos mirar aquí? Y yo lo he puesto como una pregunta. ¿Tenemos un escenario bíblico preparado para el cumplimiento de estas profecías? O sea, si vamos a investigar en la Escritura lo que la Escritura dice y lo que nosotros vemos hoy, sí podemos decir que realmente hay un escenario bíblico preparado para que estos tres eventos mayores, antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, se cumplan en el plazo inmediato. Sí, realmente está, y por eso queremos analizar una por una estas profecías de una manera sencilla. Quiero aclararle que ni el hermano Sammy, que está aquí conmigo, ni su servidor somos de ninguna manera, ni nos consideramos tampoco eruditos en términos escatológicos, ni mucho menos. Yo soy solo un pastor sencillo, amigo suyo, que como cualquiera de nosotros amamos la palabra de Dios, nos esforzamos por estudiar, vamos a la palabra de Dios, a veces obtenemos ayuda en algunos de los intérpretes escatológicos que son bastante reconocidos, pero lo miramos de una manera sencilla para no entrar en discusiones que tengan que ver con escuelas o puntos de vista muy distanciados entre uno y otro, sino más bien por ayudarnos a nosotros de una manera práctica. La pregunta es, ¿hay realmente un escenario bíblico como lo describe Dios antes de cada suceso, listo para que esa profecía se cumpla en un plazo inmediato, o sea, para que se cumpla en estos días? Es básicamente la pregunta. No, y el asunto es que si esa pregunta la manejamos es no por saber o por tener un conocimiento y ya, sino que de eso depende también que la iglesia esté apercibida, porque muchas veces la gente está como en otro asunto, como que centrándose en lo de aquí abajo, lo humano, y al darse cuenta de lo que dice la Escritura con respecto a los eventos que se están dando, la gente como que reacciona y oiga, lo que dice la Biblia, no es que estamos tratando de hacer que la Biblia diga algo, sino viendo si la Biblia realmente lo dice o no. No estamos tratando de forzar algo. Digamos, tratando de cotejar lo que dice la Biblia con lo que estamos viviendo, si eso realmente no es eso. ¿Es así o no es así? Entonces miremos primero, porque miremos uno por uno, a ver hasta dónde el Señor nos permite y nos alcanza el tiempo. Y permítame, a ver, primero hablemos de la invasión de Rusia a Israel de una manera sencilla, porque no podemos profundizar en cada cosa de estos tres aspectos, irnos muy lejos, el tiempo es muy corto, pero tiene algunas cosas básicas que nos dice. La invasión de Rusia
a Israel, o sea, usted lo va a encontrar profetizado como una profecía contra Gog, y lo encuentra en el capítulo 38 y 39, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y dile. O sea, allí hace la introducción realmente contra este príncipe y contra esta tierra, y da unos nombres. Eruditos han llegado realmente a decir, por ejemplo, que estos nombres como Mesec y Tubal son como una variante de nombres que existen hoy para algunas ciudades que quedan en Rusia. No quiero entrar aquí en el ámbito de jugar al erudito, pero sí les estoy diciendo de una manera somera que algunos de los eruditos realmente miran los nombres de estas ciudades o lugares que menciona en esa tierra de Magog y las hacen comparativas con nombres como Tobolsk, como Moscú, y así sucesivamente. Entonces, lo que me interesa básicamente es que aquí dice un tiempo. ¿Sería para cuándo? Del verso, en el verso 8 y en el verso 6 nos dice para cuándo se daría. Dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, y aclara, dice, a los montes de Israel. O sea, aclara que es una invasión definitivamente a la tierra de Israel. Dice: a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. O sea que hay unos requisitos. Tiene que estar en Israel y tiene que cumplir con esto que dice que fueron sacados y que esa tierra estaba en desolación y que ya regresaron. Sí, señor. O sea, está hablando de el Israel que no estaban como nación conformadas, y después de que se conforma es que ya pueden venir ellos a invadirlos. Sí. Hablando desde qué año fue conformada Israel como nación de nuevo. O Sí, sea, que le dieron 1940. territorio de nuevo. Sí, 1948 se reconoce el Estado de Israel, mes de mayo 1948. Entonces, fíjese usted que está hablando para ese tiempo, cuando ya la nación de Israel estuviera otra vez, lo aclara, dice recogida otra vez, o sea, salió del exilio, vinieron de la diáspora, como lo quieran llamar en términos modernos, y se reúnen otra vez en la tierra y son otra vez una nación, un estado, para llamarlos por su nombre, Israel. Luego en el verso 16 otra vez nos enfatiza para qué tiempo es. Léalo, por favor, hermano. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, no es para el tiempo cuando estaba hablando el profeta que Dios usa, sino para el cabo de los días, para los años venideros, o sea, más adelante. Cuando dice al cabo de los días, dice para el final de los días. Esa expresión al cabo de los días está hablando de un tiempo cuando algo está finalizando. Ajá. Entonces, está claro que dice que será para el tiempo del fin. Entonces, esa profecía está por cumplirse. ¿Sí? Como no tenemos pues la intención de quedarnos solamente en esta profecía, vamos a ir un poquito a otro aspecto de lo que dice esta profecía. Dice que también será cuando a Israel habitare seguro, sin muros, y que sea rica. Mire cómo dice el verso 10 al verso 13. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente,
Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y lo harás para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Da hasta la descripción geográfica. O sea que el tiempo en el cual van a ir a invadir a Israel es cuando Israel tenga cosas por las cuales ir. O sea, un botín el cual ellos tomar. Un incentivo, o sea, no, esa invasión no es por hacerla, sino van detrás de algo. Claro. Van detrás de algo. Y eso calza perfectamente con el Israel de hoy en día. Entonces ya miraremos un poquito cada punto. Y para terminar, dice, digamos que los puntos los que quiero tratar, habría muchísimo para hablar de esto, pero dice que será con una coalición. Si usted mira del verso 3 en adelante, dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, dice Dios. Pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército. O sea, no será en su tierra que lo va a hacer, sino Dios lo sacará de su tierra para que venga. Caballos, jinetes, dice, de todo en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y luego viene una coalición. Mire lo que dice en el verso 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Mire que ahí hay una descripción. Una alianza. Una alianza, o sea, una aparece coalición. Irán, Etiopía. Ahí aparece, por ejemplo, Persia. Se ha identificado siempre con lo que hoy es Irán. No solamente Irán, pues Persia en aquel tiempo, cuando era imperio, incluía Irán y algunos países cercanos como Afganistán, etc. También está allí Cus, que siempre ha sido identificado con Etiopía. Fut, que ha sido identificado con Libia, o sea. Sí, incluso los cusitas, antier, en estos días estaba mirando que también incluiría un poquito de Eritrea. Sí, señor. Esta nueva nación. Sí. Todo eso comprendía los cusitas. Eritrea, una parte de Somalia. O sea, hay pueblos que vienen de los cusitas. Sí. En toda esa región, que ahorita son varios países, pero que en ese entonces pues simplemente se le llamaba Cus. Entonces aquí lo que está mostrando es una alianza integrada por Medio Oriente y también por Norte de África. Y luego menciona a Gomer y a todas sus tropas y a la casa de Togarma de los confines del norte, que ha sido identificado por los eruditos como parte de Europa Oriental, la Europa más cercana a donde comienza el Asia. Esos pequeños países que son una cantidad, que en su momento todos estaban bajo la influencia de la Rusia, Unión Soviética. De la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia. Entonces aquí la Biblia describe que será una alianza, pero dice, mire cómo dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. O sea, está diciendo de alguna forma, describiendo que Gog es realmente el jefe y que es el encargado de organizar todo eso militarmente. Que los apadrina y ellos se sienten animados a ir porque tienen el respaldo. O sea, van, dice, todos tus pueblos, los pueblos que están contigo, todas tus tropas. O sea, de alguna manera quiere decir que esos países se deben o le deben. Sí, porque no es simplemente porque ellos no es solamente que quieren, sino que
todo esto tiene que ver con el negocio de las armas, la tecnología y todo lo que el padrino le concede a las demás naciones. Entonces, cuando él necesita hacer algo, ellos tienen que ir a respaldar. Entonces, miremos, ¿están estos países hoy día en línea con Rusia? Bueno, todo el Oriente Medio o gran parte del Oriente Medio, todas las armas que usan realmente son de fabricación rusa, o la gran mayoría de esas armas. Ahora último ha entrado bastante el mercado chino a brindar algún apoyo, pero cuando usted mira las armas de los países del norte del África, incluyendo Egipto, que por tradición ha sido armado siempre por Rusia. En este momento Irán, una alianza de recíproca de entendimiento y de defensa con Rusia para que pueda tener pues el apoyo frente a la crisis por la pelea del Oriente con el Occidente. Luego está todas estas otras naciones que tienen todas sus armas, por ejemplo Siria. ¿Por qué está Rusia en Siria? Porque Siria le debe todo. Dicen que los que mandan ahora en Siria realmente son los rusos y tienen que aceptarlo porque la gran cantidad de armas que tienen en este país también son armas rusas. Rusia es un productor enorme, una potencia en la producción de armas, y es el que se ha encargado de armar al Oriente Medio, de provisionarles de todas estas pertrechos, misiles, tanques, blindados, etcétera, aviones. Ustedes saben que la competencia realmente es entre Rusia y los Estados Unidos como productores de armas. Claro, y es como si se estuviera dando una repetición de la Guerra Fría, y muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo, uno ve detrás de todo eso problemas en el Medio Oriente, y siempre sale a relucir que Rusia interviene, Estados Unidos interviene, porque son padrinos de diferentes naciones con lo que la tecnología y los armamentos que se producen. Entonces, sí habría un escenario preparado para esa posible invasión. Bueno, ¿qué habría para quitarle a Israel si se quisiera en este momento? Porque Israel se consideraba que a Israel le había tocado la peor parte. Se le entregó un pequeño territorio, porque dicen que no es más grande que, para los que viven en Colombia, por ejemplo, que no es más grande que el pequeño departamento del Quindío, o probablemente más pequeño que el Quindío, que es el departamento más pequeño de toda Colombia. Ahí viven aproximadamente 10 millones de personas. Ese es el Estado de Israel. Dicen que era una tierra, en su gran mayoría era desértica. Todo el mundo ha hablado de cómo Israel ha hecho florecer el desierto, los cultivos en el desierto, etcétera. Una tierra casi luchando por el agua también, porque como los ríos el río que mayor abastece de agua dulce a Israel es el río Jordán, pero el río Jordán no nace en Israel, viene desde antes, en el Monte Hermón, etcétera, y viene desde Siria. Entonces los agricultores al lado de todo esto, antes de que llegue a Israel, ya han usado bastante. Israel, su máximo reservorio de agua dulce, digámoslo así, un reservorio natural, es el mar de Galilea, el lago de Genesaret, para que entiendan. Ese famoso lago donde se genera la historia de las tormentas, que el Señor Jesucristo iba con los discípulos y las tormentas. Ese lago de Galilea, ese mar de Galilea, es el mayor reservorio de agua dulce. Israel dependía de esto, pero solamente de este mar, de este río Jordán. La situación se estaba complicando. El río Jordán ya no tiene el mismo cauce, se estaba bajando muchísimo, porque toda el agua que se sacaba de allí para el servicio de agua potable en Israel, y eso que ellos lo usan con mucha sabiduría, porque es el país que más recicla agua usada en el mundo. El país que se le asemeja, que le viene siguiendo, pisando los talones, es España, dicen,
y España no pasa del 17%, Israel recicla más del 80% de aguas servidas. Todo esto con diversas tecnologías en la agricultura, cuando ellos realizan los riegos, que sea exactamente lo que se necesita para que las plantas... Porque como tiene una escasez tan tremenda de agua dulce, sin embargo, con todo y eso, estaban teniendo muchos problemas hasta que ellos hicieron, o Dios les permitió dos cosas. Primero, ellos inventaron un sistema para los inodoros, incluso ya esa tecnología se usa entre nosotros, unos sistemas modernos en los inodoros un poco más caros que los tradicionales que conocíamos, que se consumían todo un tanque de agua, 8 litros aproximadamente para bajar el tanque. En este momento hay un nuevo sistema que ellos se lo inventaron y lo pusieron obligatorio, donde se usa más o menos la mitad o menos de esa cantidad de agua y succiona, un sistema que ellos inventaron y usted lo usa. No puedo darle la explicación técnica, pero uno siente que al descargar el tanque de agua succiona la parte que va a la cañería y hace una limpieza mucho más aceptable con un ahorro realmente grande de agua. Pero también tuvieron la dicha, digo yo, que el Señor les permitió, porque estamos hablando aquí de Dios en todo, les permite el Señor que ellos encuentren un nuevo sistema de desalinización. Hay dos sistemas de desalinización. Uno que le llaman desalinización térmica, que es bastante costoso porque la cantidad de energía que consume para realizarlo hace que aunque es muy bueno, se pueda tomar el agua del mar, tratarla y convertirla en agua dulce, sin embargo saliera muy costosa. Los judíos en Israel descubrieron la manera de hacer esa desalinización de una manera mucho más económica, ahorrando el 40% de la energía que usaban antes, y se llama desalinización por ósmosis invertida. Yo tampoco soy un experto en la materia, lo he leído, lo he estudiado, pero de hecho, como no soy técnico, solamente le puedo decir que usan un sistema de membranas muy importante, con miles de membranas que filtran las algas y las otras cosas, así mismo como filtran la sal, etcétera, y esto llega a producir agua muy refinada, muy dulce, muy buena, y estas plantas las han hecho a la orilla del mar Mediterráneo. Israel está produciendo un aproximado de 600 millones de metros cúbicos de agua, suficiente como para poder abastecer a Tel Aviv, por ejemplo, que es la capital. Ya han puesto varias plantas en funcionamiento. Esto ha hecho que Israel se convierta en una potencia en agua dulce ahora en el Oriente Medio. Creo que no solamente para ellos, sino para vender. Y les están exportando a algunas otras naciones en acuerdos con Jordania, etcétera. Bueno, ¿qué más tiene Israel en este momento? Tiene también una cosa muy tremenda, y es que en los últimos años se descubrió en Israel, en su cuenca en el Mediterráneo, unos yacimientos de gas natural. Hay dos plantas muy grandes, una se llama Tamar, la otra se llama Leviatán, y estas dos plantas están produciendo gas, tienen una capacidad enorme. Ya hay un acuerdo y le comenzaron a exportar gas natural a Egipto, gas natural a Jordania, y también todo el consumo que ellos tienen lo pueden suplir con su propio gas natural ahora, pero con unas perspectivas muy grandes. Estamos hablando que empiezan a competir en áreas que tienen que ver con el personaje que estábamos hablando, que es Rusia. Por supuesto. Porque se está metiendo en algo que ellos también producen. O sea, incluso está vendiéndole a gente que no gusta de ellos. Y Rusia, que son clientes de Rusia. Rusia normalmente era la que tenía todo ese mercado. Ahora ellos comienzan a producir con un agravante. ¿Cuál? Chipre también tiene parte en esos yacimientos, porque en los lados de Chipre también apareció, y entonces se está haciendo un gasoducto que lleve
gas desde allí y conecte con gasoductos en Italia para surtir al resto de Europa, poderles vender también gas a ellos. Los europeos han estado haciendo guiños de los ojos a los israelíes, si es posible. Allí hay un oleoducto muy grande que se está construyendo, y si Israel se entraría en la tónica, o sea, viene ahora lo que se llama la guerra comercial, la guerra por los bienes, por las riquezas, por lo que me genera. Entonces todo esto realmente hace que este escenario, porque las guerras que uno ve armamentistas tienen que ver con la guerra comercial. El dinero mueve todo esto. o sea, realmente las guerras no se producen porque sí, las guerras no se producen porque alguien tiene ganas de pelear. Las guerras son costosas. Las guerras generan muertos, hambre, miseria, pero también las guerras hacen que los vencedores puedan quedarse con los botines, que es lo que realmente dice aquí. Ha venido para despojar, para recoger botín. Entonces, estas son solo una de las pocas cosas. Israel también se ha convertido en un productor de armas tecnológicamente avanzadas que pueden competir a nivel de cualquiera de los mayores productores de armas sofisticadas, como son Estados Unidos, Rusia o los países avanzados de Europa. Realmente, por ejemplo, Israel tiene una serie de misiles que son famosos por los drones. Y los drones, que son los inventores de primera mano y uno de los grandes productores de drones en el mundo, aunque otros países también los producen ahora, pero ellos le venden drones a los chinos, drones aquí, drones allá, o sea, y lo más que la gente se aterra es la capacidad tecnológica que tienen, porque pueden producir armas con una tecnología de punta tan grande que compiten. Por ejemplo, en este momento que hay estas guerras en el Oriente Medio, las armas israelíes han sido capaces de entrar en lugares donde se suponía que no entrarían porque tienen otras armas para interceptarlas, pero no lo han logrado, porque en lo que interceptan uno o dos de las armas de Israel, Israel ha logrado penetrar esas defensas y realmente deja asombrado al mundo. Entonces todo esto es lo que hace que uno pueda decir, ¿usted qué opina? ¿Sí habría un escenario, sí hay algo que desear para quitarles? Totalmente. Yo lo dejo en el pensamiento de ustedes, no nos vamos a quedar todo el tiempo hablando de este solo punto, pero a ustedes que me están oyendo, los hermanos, hermanas, amigos, amigas, piénselo. La pregunta es si hay un escenario bíblico, profético, preparado para que se cumpla por lo menos esta profecía. Y yo, con mucho respeto, porque no soy erudito, pero en lo poco que yo he logrado investigar, yo diría, sí, el escenario realmente está preparado. Es más, Rusia ya está al borde de Israel, porque Rusia puso bases permanentes en Siria, y ya sería cuestión de decisiones para tomar ese rumbo, pero realmente Rusia ya está al borde de Israel. Han pasado por la frontera y prácticamente se han metido casi en el territorio. Entonces, usted júzguelo por su propia cuenta. Yo le digo, para mi modo de ver, lo poco que yo logro investigar, no soy erudito, pero me gusta investigar y saber, aunque sea de manera sencilla, como cualquiera de nuestros más sencillos entre los pastores, investigar como cualquier persona que sea juiciosa, tan solo leyendo un poco y darse cuenta si esto realmente compagina lo uno con lo otro. La otra cosa que yo quisiera referirme es el rapto de la iglesia. Ese sería el tercer evento de los que vamos a hablar. No, el segundo. El segundo, porque del primero estamos hablando de la invasión de Rusia a Israel y luego estamos hablando del rapto de la iglesia. Cuando nosotros vamos a investigar esto, tendríamos que ir a la Escritura. Yo quiero mencionarles dos partes de la Escritura muy sencillas y que son proféticas, pero la mayoría no los nombra como proféticos. Una en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, donde nos muestra
una óptica equivocada en una parte de la iglesia y el liderazgo, y una óptica correcta, y que está dentro de la profecía. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, cuando el Señor está hablando de estos días de Noé, y dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro dejado, dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada. Eso está en el capítulo 24, en el verso 40 en adelante. Dice: dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora mire esta parte profética que la mayoría de nosotros casi no examinamos. Aquí nos muestra dos ópticas diferentes durante ese tiempo previo. Dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Esa es la óptica correcta. Luego viene otra equivocada. Dice: de cierto os digo que, bueno, es lo mismo, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero en el verso 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí hay una profecía. No parece que fuera una profecía, porque el Señor lo está diciendo de una manera que la gente por lo general leemos hasta donde dice que dos estarán en el molino y que velad pues, y no se fija en el resto. Pero aquí nos muestra, dice: ¿quién pues es aquel siervo fiel y prudente al cual su Señor lo pone para que le dé el alimento a su casa en su tiempo? O sea que está hablando de los ministros. Está hablando de los ministros y la iglesia, porque dice: para que le dé el alimento a su casa. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Y de cierto les digo, dice, que lo pondrá sobre todos sus bienes. Hasta ahí muy bonito, excelente, una óptica correcta en el tiempo en que el Señor Jesucristo vendrá a buscar la iglesia, o sea, el rapto de la iglesia, cuando todavía no viene por segunda vez a la tierra, sino solo por la iglesia. Dice ahí: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo eso, o sea, haciendo lo correcto, dándoles el alimento a la casa de Dios. Está hablando de la iglesia y está hablando también de el liderazgo cristiano. Gente que tiene una óptica correcta, que entiende que su deber y aquello a lo que fuimos llamados es a hacer el trabajo, las cosas como Dios manda, y no tiene ninguna otra cosa que le está motivando. Dice: lo que le motiva, ¿qué es? Dice: alimentar al pueblo de Dios. Los puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, se esfuerza por cumplir la razón por la que fue llamado, la razón por la que fue puesto, la óptica correcta. Pero luego, mire que aquí hay otra óptica. Lea por favor esa otra óptica desde el verso si aquel siervo, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Una de las razones por las cuales se va del propósito es porque piensa que se tarda en venir. Por eso decíamos que es importante que estas cosas que preguntamos y que estamos estudiando las veamos, que es para tener un cambio, una actitud en respuesta a este estudio. Dice: él piensa que su Señor tarda en venir, entonces comienza a golpear a sus consiervos. ¿Y qué más? Y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, a actuar de una forma que no corresponde a un siervo de Dios. Y dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir
de dientes, pero me llama la atención y no me había fijado, siempre me había fijado en la parte de que golpeaba, porque uno sabe que hay ministros que pueden llegar a desenfocarse y empezar a tratar mal a la congregación y a no hacer lo que... Pero también habla de golpear a sus consiervos. O sea, entonces, cuando ya dejamos de predicar a Cristo y nos dedicamos a hablar de los demás, a mirar a encontrarnos las faltas, a decir por qué el otro está equivocado, por qué yo soy correcto, por qué el otro es malo y por qué yo soy bueno. Y que no estamos ahorita mismo en sí hablando de este o aquel, es que todos en algún momento podemos caer allí. Podemos caer en ese error de... O sea, el problema está que aquí habla no solamente de golpear. ¿Qué más dice? Porque dice golpear y a comer y a beber con los borrachos. Ajá. Eso lleva al pecado. Ajá, o sea, una comodidad financiera que le permite Beber y comer. entrar en esas actitudes, porque comer no es ningún pecado, pero cuando habla aquí de comer y beber con los borrachos, está diciendo, o sea, se desenfocó y está haciendo lo mismo que haría una persona que no conoce a Dios, al Señor. O sea, es lo que el Señor Jesucristo dijo en otra parte de la Escritura, cuando Él dijo, mirad que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de los afanes de este siglo. O sea, es una profecía, literalmente es una profecía que la está dando el Señor Jesucristo. Aquí no estamos para acusar a nadie, aquí estamos examinándonos nosotros mismos. Yo no quiero que al escuchar esto vamos a señalar, no, yo tengo que señalarme yo mismo. ¿Cuál es realmente mi posición? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y no estamos hablando tampoco de, como alguno pensaría, de los pastores. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia incluye a los pastores porque el primer miembro de cualquier congregación local es el pastor. Entonces, cuando hablamos de la iglesia estamos incluidos todos. Yo soy pastor. Así que no estoy hablando por los demás pastores, estoy hablando porque yo soy pastor. Que el Señor nos ayude y nos guarde, pero es que son dos ópticas equivocadas, es una profecía, dos ópticas, una equivocada, una correcta. La pregunta no es realmente ni decir nada, sino estamos haciendo un análisis. ¿Realmente ese escenario sí es real en nuestros días para permitir y mirar y decir si realmente esta profecía y esto está aconteciendo, lo cual nos dice que el Señor está por venir? Y es que es un escenario que se presta mucho porque, fíjese, estamos ahorita mismo predicando a través de las redes sociales. Pero cualquier persona a través de su dispositivo celular puede decir o publicar lo que quiera. Y usted y yo y todos los que están en esta transmisión saben que incluso nosotros mismos en algún momento hemos llegado a caer en esa moda que es pelear contra el hermano por redes, que sería realmente una forma de yo golpear a mi hermano, que no realmente cuando el Señor venga y me encuentra peleando con el mismo pueblo de Él, no añadí ninguna bendición al cuerpo de Cristo y sí me estaba perjudicando a mí mismo. Y lo digo porque todos en algún momento hemos sido influenciados, porque a veces se vuelve una moda, ¿no? Yo veo a este hacerlo y yo como que como que yo también quiero decir algo. Incluso, y ya hablo como pastor con todos mis pastores amigos. Yo tengo una cantidad de pastores amigos, y no necesariamente porque soy el mejor de los pastores, sino por mucho tiempo de estar aquí. Ya pasé de los 40 años de estar en el ministerio de tiempo completo, y pues por los años uno tiene muchos conocidos, amigos. Yo se lo digo a mis amigos con cariño, no hay que cuidarnos. Realmente hay que cuidarnos porque no sabemos. Uno a veces mira, el Señor Jesucristo lo dice en su palabra, ¿por qué miras la viga en el ojo de tu hermano? Una pajilla en el ojo de tu hermano, no miras la viga que está en tu propio ojo. A veces nosotros no caemos en cuenta que las cosas son así, que las situaciones se dan así. Si por alguna razón nosotros hemos caído en esa tónica, yo pienso que hay que hacer algo al respecto. Lo que me impresiona es que todos sabemos que eso está pasando,
pero no me había fijado que era algo profético. Es que O sea, porque uno a veces dice, ¿por qué será que se ha vuelto una moda? Y uno a veces decía, no, es porque las redes son así. O es porque el mundo hace lo mismo con chismes o con la farándula. Entonces uno piensa, bueno, se traslada y se hace también en la iglesia. Pero la verdadera o la razón de más peso que veo es porque es profético. O sea, está aquí pero escrito. el hecho de que sea profético no quiere decir que yo tengo que ser parte Sí, o sea, de eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, la Biblia dice, el amor de muchos se enfriará, pero no quiere decir que el mío se tiene que enfriar. sí, o sea, la Biblia no dice el amor de Samuel David Mejía se tiene que enfriar. Mis amigos, hermanos, miembros de la iglesia, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo sé que todos lo que de alguna forma, en algún momento, algo nos molesta de alguien, de otra persona, puede ser de un ministro o de un líder dentro de cualquier departamento de la iglesia o de un hermano. A veces no gusto de alguien porque es gordo, no gusto de alguien porque es flaco, o sencillamente su cara no me parece bien. Y creamos un prejuicio a veces sin saber ni siquiera cómo es la a veces persona. decimos, no, es que la cara misma lo dice, mire, se ve malo. Sí, hay gente que tiene la cara de ser malo, Dios es el que sabe. Cara si de es orgulloso y a sí. veces no lo es. Entonces, el problema aquí no es acusarnos ni defendernos, es examinarnos. Pero es una profecía, que es lo que a donde yo quiero llevarles, que es un escenario profético y estamos haciendo la pregunta, eso, o sea, lo podemos cotejar, compagina lo que dice esta profecía, porque está en el mismo capítulo 24 donde el mismo Señor Jesucristo está hablando de que el Señor vendrá a examinar y a ver a ese pueblo. Y lo que yo les decía, no estoy lamentándolo, pero estoy diciéndolo con todo respeto. No sé por qué la mayoría de nosotros siempre leíamos hasta el pedacito donde dice que velen pues porque no sabe a qué hora va a venir el Señor, y dejamos el resto de la profecía, y resulta que esto es una señal profética. Claro. Bueno, otra cosa que dice, una señal de lo del rapto de la iglesia, ya miramos, la óptica correcta es que le podamos dar el alimento, o sea, que la iglesia esté bien alimentada. Pero la otra cosa que yo quiero mirar es una iglesia que sigue ahí mismo en el capítulo 25, porque el Señor Jesucristo está hablando de lo mismo. Ese capítulo 24 y capítulo 25 están unidos. Recuerden que la escritura no fue dada por capítulos. El Señor Jesucristo no dijo, bueno, capítulo 24, listo, deténgase, ahora capítulo 25. No, el Señor dio la palabra y nosotros, por causa para encontrar las partes, por causa de la practicidad, entonces se divide en capítulos y en versículos para que sepamos dónde queremos leer en un momento determinado o dónde podemos encontrar una parte que necesitamos. Pero el capítulo 25 es una continuación del capítulo 24 y está hablando el mismo Señor Jesucristo, está hablando todavía de la misma profecía y habla aquí de una parábola que es profética, porque algunos de nosotros a veces no hemos caído en cuenta de que hay parábolas proféticas. Esta parábola es también una profecía. Es extraño, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tendencia a decir solamente, bueno, la parábola es una comparación entre algo de la vida secular para aplicarlo a la vida espiritual. Pero resulta que hay parábolas proféticas. Y esta parábola es profética. Y el Señor Jesucristo está dando la profecía en este momento. Sigue el mismo discurso con una parábola. ¿Y cuál es? Leamos, por favor, lea desde el verso 1 hasta el verso... hasta el verso 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, usted ve aquí, y voy a hacer una aclaración porque yo creo que nos hemos pasado del tiempo que normalmente usamos. No sé, no miré bien la hora, pero creo que estamos en el límite de tiempo, 1 hora exactamente en este momento. Permítanos y miramos este punto y dejaremos el tercer punto para después, para que no se haga tampoco extremadamente largo y tal vez engorroso para algunos, pero dejemos que esta partecita de la escritura también llene nuestro corazón. Y ya con esta parte del rapto de la iglesia terminaríamos por hoy. Entonces, quedaría pendiente la aparición del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, el reino de los cielos, está hablando de la iglesia, es semejante a 10 vírgenes. O sea, compara a la iglesia al momento o a la espera del esposo, a la espera del Señor Jesucristo. Compara a la iglesia con 10 vírgenes y dice, la mitad, oiga eso, el 50% era prudente y el 50% era insensato. Es algo aterrador, doloroso. Las prudentes y las insensatas cabecearon. Todas se durmieron. Y esto habla también de un cansancio. O sea, al ver que no llegaba, se cansaron. Y esto es claro que tanto el muy espiritual como el no tan espiritual se cansan. Porque a veces pensamos que porque la iglesia sea espiritual o un cuerpo de creyentes o una congregación como tal, sea prudente o sea espiritual, entonces no se va a cansar. Creamos una falsa imagen de que el espiritual entonces es una cosa como... Mire, seamos honestos, hermanos. Todos nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a idealizar. Siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando nos imaginamos a los grandes hombres de Dios, nosotros llamamos grandes hombres de Dios, ellos nunca se sintieron grandes. Por ejemplo, nosotros decimos los grandes hombres de Dios como Moisés. Moisés no se sentía grande, Moisés se sentía pequeño. Él le rogaba al Señor y le pedía, Dios mío, ¿por qué me pusiste a llevar a este pueblo? Dijo, yo ni siquiera sé tu nombre. Él se sentía pequeño. Incluso cuando ya había sacado al pueblo de Egipto, él un día le dijo al Señor, Señor, ¿cómo hago? Esta gente es una carga demasiado grande para mí. Le dijo, es como si yo sintiera que yo hubiera dado a luz a todo este pueblo. Por favor, si así va a ser el resto de mi vida, llévame, quítame de aquí, no aguanto eso. O sea, él nunca se sintió un gigante. Nosotros somos los que decimos que ellos eran gigantes. Nosotros tenemos la tendencia a idealizar. Lo mismo hacemos con Elías y lo mismo hacemos con todos los demás. Hacemos esa misma idealización con los apóstoles. Creemos que era gente que nunca sentían nada malo, que nunca se sentían desanimados o que nunca se les cruzó un pensamiento por la cabeza. Cuando usted va a la palabra con sinceridad, se da cuenta que no es cierto. Y aquí aparece lo mismo con nosotros. Casi siempre al hablar de esto hemos dicho, y las 5 prudentes, y ella siempre con aceite, y siempre llena del Espíritu Santo, y el creyente no se duerme. Aquí dice, todas las 10 estaban dormidas, todas las 10 estaban dormidas. ¿Qué era la diferencia? Que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Pero todas las 10, dice, todas las 10 cabecearon y se durmieron. Y esa prudencia, ¿para con qué? Para con el aceite, tener provisión de aceite. O sea, a pesar de la pesadez, a pesar del, yo diría poniéndolo en términos actuales, en términos actuales, lo yo que diría, representa. A pesar de todo el estrés y todo el ajetreo de la vida moderna que hace como que el creyente tenga que hacer
mucho énfasis en las cosas humanas. Sin embargo, los prudentes, aquella parte de la iglesia, ese 50% según esta profecía, tenían provisión. Tenían provisión, o sea, de alguna manera se interesaban, sí, sea que tenía que correr mucho, que trajinar mucho y tal vez llegar tarde a culto y tal vez en su casa y es que quiere orar, pero estaban interesados en el Espíritu Santo de Dios. Creían que necesitaban comunión con Dios y lo tenían, pero cuando dice que estaban dormidos no está hablando de físicamente, está hablando de que la presión de la vida era la misma para todos y que todos sentían una angustia, un adormecimiento y una cosa, con la diferencia de que las insensatas no estaban pendientes de tener ese aceite, mientras que éstas se habían tomado el tiempo a pesar del cansancio, del estrés de la vida, y todavía han tenido esa capacidad de ir a buscar aceite. Y ese aceite les permitía que la lámpara estuviera encendida o se pudiera encender. Y sabemos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que tenían la palabra, pero el aceite es lo que hace que esa palabra esté permanentemente bombardeando cuando hay una situación de... Sí, también algunos identifican la lámpara con el Espíritu Santo. Entonces no hay, o sea, yo nunca quiero formar una escuela de pensamiento, decir aquí usted lo interpretó bien o mal. No, miremos las dos cosas: la llenura del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios en la vida del creyente. Me llama la atención, sin embargo, que esta profecía, que es acerca del momento cuando llega el esposo, dice: de pronto se oyó un clamor. Cuando todas estaban dormidas, se oyó un clamor. ¿Cuál era el clamor? El esposo viene, salgan a recibirlo. Y dice: las 10 se despertaron. Así como las 10 se durmieron, mire y verá que las 10 se despertaron. Dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas. O sea que eso puede estar hablando de... Está hablando del momento previo al arrebatamiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en este tiempo cómo diversas iglesias de toda clase, de los que nosotros llamaríamos no, que sí prudentes, otros no tan prudentes. En este tiempo todo el mundo sabe que algo está pasando, o sea, como si alguien estuviera diciendo: ya viene el esposo, despiértense. Entonces, precisamente por eso estamos diciendo, hay ese escenario, o sea, este escenario que nos da la profecía bíblica se puede cotejar con el escenario del día a día que estamos viviendo nosotros aquí. Podríamos decir que hay gente que hasta ahorita empezaron a ayunar, habían otros que quizás desde antes, pero la verdad es que yo creo que un cristiano que no se esté despertando ahorita, ya no sé qué más tendrá que pasar para que se despierte. Bueno, pongámoslo de esta forma: Dios ha permitido, no quiero hablar tanto del problema de los muertos, porque todo eso es muy triste, de que no podemos salir y que la gente se va a morir y que nos vamos a contaminar. Mire, amigo, mire, hermano, vamos a ponerlo de este color, seamos honestos. Usted y yo, si el Señor Jesucristo no hubiera venido antes, usted se va de esta tierra por la picadura de un zancudo, porque lo atropelló un carrito de paletas, porque un virus lo molestó, porque le dio un ataque al corazón, o sencillamente porque estaba viejito y le tocó irse. Pero se va. Entonces no le pongamos a esto todo ese misterio para el cristiano. ¿Qué es lo doloroso? Lo doloroso no es para nosotros, lo doloroso es para los que no tienen a Cristo, para los que no son salvos. Realmente ahí esto es algo temporal, pero lo otro es eterno. Porque los amigos que no tienen a Cristo, para ellos su esperanza es seguir vivos aquí. Para usted y para mí no. El apóstol Pablo lo dice en la epístola a los Filipenses. Dice: yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero hablemos claro, aquí nos está pintando un panorama y se lo voy a resumir. La iglesia, la mitad prudente, eso es lo que dice aquí esta profecía. La mitad insensata. Toda la iglesia se duerme. Cada uno llevó sus lámparas, pero todos se durmieron.
viene un clamor a la medianoche, o sea, al filo de la venida del esposo viene un clamor. ¿Cuál? Viene el esposo, salgan a recibirlo. Todos se despiertan, dice, todos se despiertan. El problema es que cuando se despertaron, unos encontraron que no tenían suficiente aceite en la lámpara y otros encontraron que sí tenían. Entonces, la pregunta es, ¿esta situación actual realmente nos ha despertado o nos está despertando? ¿Sí o no? Nosotros, ¿sabe cómo creíamos que se iba a despertar la iglesia? Y yo estoy hablando como predicador, como pastor, yo soy hijo de pastor. Mis padres viven, un pastor retirado porque es un anciano de 91 años. Mi madre lo acompañó, una anciana, pero le estoy hablando como pastor. ¿Sabe cómo yo creía que se iba a despertar la iglesia? Que un día iba a aparecer cualquiera de nosotros ungidísimo por el Espíritu Santo, y que cuando nosotros dijéramos así, la gente temblaba y caía de rodillas pidiendo perdón por sus pecados y venían corriendo ahora sí a ayunar. Y uno se imagina todo un escenario como Elías: pido fuego del cielo y cae y todo. E incluso con templos más grandes para que pudiera pasar todo eso. Pero mire usted que con todos los predicadores ungidos, nosotros no nos queríamos despertar. Con todos los templos, con días de ayuno, en las iglesias se proclamaban, a nivel nacional se proclamaba: vengan y ayunen, hagan así. Y mucha gente: no tengo tiempo, estoy cansado, he trabajado toda la semana, pasar todo el día en la iglesia, el domingo es el único día que me queda, etcétera. Dios dice, aquí hay una profecía: habrá un clamor a la medianoche, viene el esposo, salgan. Y todas se despertaron. Pregunta: ¿usted cree, amado hermano, amigo, no sé, el que me esté oyendo, compañero, usted cree que Dios está usando un método eficaz para despertarnos? Y un método que se sale totalmente de lo que nosotros pensábamos. O sea, nadie diría que cerrando los templos se va a despertar la iglesia. Pero es que no es solamente cerrando, es cerrando los templos y un Saulo de Tarso detrás suyo. ¿A que lo mato? ¿A que lo mato? ¿A que lo alcanzo? ¿A que ya voy por usted? Tenemos hermanos y reportes tristes. Tenemos hermanos de algunas de nuestras congregaciones que ya han fallecido. En algún lugar han fallecido hermanos de nuestras congregaciones. Estoy hablando del Movimiento Misionero Mundial. He visto oraciones pidiendo por pastores de cualquier otra congregación, de cualquier otro nombre, por los cuales también yo he orado. Señor, algunos pastores, algunos hermanos, algunas hermanas, miembros de las congregaciones, familiares de los miembros de las congregaciones, la gente encerrada. Pregunta: la economía paralizada, no se sabe hasta cuándo durará este estilo en el resto del mundo. A ver si ahora usted y yo no entendemos que debemos buscar al Señor, que debemos abrir los ojos, que debemos despertarnos y saber, a ver si esto no es un clamor diciendo: el esposo viene. Claro. Porque yo estoy aterrado. ¿Cómo han cambiado las redes sociales en estos días? Dios mío, gloria a tu nombre, aleluya. ¡Qué bendición! Ahora yo veo cualquier hermano con una guitarrita viejita, con una guitarrita que antes, si lo hubiera salido antes, la persona, uy, qué cosa. Y no, porque queríamos solamente escuchar al salmista profético tal y al otro. Hoy día sale cualquier hermanito con una guitarrita y un cántico sencillo que compuso de su propio corazón, y lo compartimos y se convierte en viral. Hasta hace unos días lo hubiéramos echado al tarro de la basura. Hoy día las cosas en las redes son predicaciones en chino, predicaciones en español, predicaciones en burmés, predicaciones en inglés, predicaciones en español, predicaciones en todos los idiomas. Yo he escuchado predicaciones en cuanto idioma había escuchado: predicaciones en tamil, predicaciones en tagalo, predicaciones en alemán, predicaciones en francés. He escuchado predicaciones en cuanto idioma usted se puede imaginar. No los entiendo
lo más que puedo entender es el español, un poquito de inglés. Pero ¿cómo ha cambiado las redes? ¿Cómo quieren todos predicar? No solo los pastores. Los hermanos. Yo me he encontrado hermanos de la iglesia aquí haciendo vigilias por internet y así, y dando mensajes hasta personas que yo nunca había oído y hasta con un estilo que yo decía, ¿de dónde? Eso es lo que dice aquí. Se oyó el clamor y todas se despertaron. Se oyó el clamor y todas se despertaron. Pregunta, aunque yo creo que algunas personas se despiertan a la realidad, sí, de que la venida del Señor está cerca, pero no reaccionan exactamente a eso. Todavía hay personas que están en su casa pensando que como tienen tanto dinero ahorrado, probablemente van a pasar esto y dentro de 1 o 2 meses todo será normal y seguiremos trabajando y recogiendo platica, preparándonos para dentro de 1000 años, cuando mis abuelos, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos, no sé qué. Y habrá personas que todavía sigan en lo mismo, habrá personas que probablemente son parte de la iglesia oficialmente, en términos humanos, que no reaccionarán, pero la gran mayoría de la iglesia se ha despertado a la realidad de lo que debe ser. La economía está paralizada, las cosas pueden cambiar de tónica. Habrá hermanos que tienen lo último que les queda, ahora sí hay que orar por el último puñadito de harina, ahora sí hay que creer en milagros, ahora sí hay que creer que Dios es real, porque si no cree, va a pasar hambre, hermanos. Las iglesias no están recibiendo los fondos que antes recibían. Los pastores le predicamos a ustedes a través de las cámaras. Los que tienen esa facilidad que el Señor le haya dado, pues tienen mucha audiencia. Los que no tengamos esa facilidad, nos será complicado tal vez predicarle a una sala vacía y poder manifestarles con convicción, con poder, con interés. Pero de alguna manera esa es la realidad que estamos viviendo. Los pastores, las iglesias, los miembros de las iglesias y el mundo en general. Yo estaba viendo esta tarde un video de un grupo de policías en una calle de España con una guitarra cantando en medio de la calle en España. Dios mío, en España. Yo conozco cómo es España. Yo he estado en España varias veces. Ahí están los videos, los policías danzando y cantando cánticos de adoración al Señor en la calle para animar a una comunidad que se está muriendo. ¿Cuándo se habría visto eso? ¿Lo había visto usted antes? Jamás. Porque es que estamos hablando no de un grupo de hermanos, porque no vamos a decir que no hay evangelismo en España, hay iglesias que lo hacen, pero otra cosa es que gente con el uniforme, la policía, en los carros de la policía, con los automóviles de la policía allí. ¿Quién en este momento les dice no, porque ustedes son de una institución y somos un estado laico o algo así? En este momento como que todo eso se... Definitivamente yo pienso, y quiero terminar ya porque, bueno, esto está tan bueno que... Perdónenos, hermanos, si nos hemos alargado, aunque yo sé que usted tampoco tendrá mucho afán porque mañana no tiene que ir a trabajar tampoco, no puede ir a trabajar, pero si tiene que ir a trabajar, que Dios lo bendiga. De todas maneras, ya está en su casa, no tiene problema de que tiene que salir a tomar el bus, pero yo creo que al mirar la Escritura, porque estas profecías, esta parte profética que anuncia el arrebatamiento de la iglesia, yo pienso que es innegable, nadie puede decir no. Es real, hay un clamor que está despertando a la esposa, a las 10 vírgenes para ir a recibir al esposo. Viene el esposo, el clamor ha salido, no salió como nosotros pensábamos, no se despertó, no es el avivamiento que yo pensaba, no es como yo me hubiera imaginado, un predicador poderoso. Allá vino Elías, allá vino Juan el Bautista, sacudió a esta nación, a esta ciudad, a este país. No, Señor, vino alguna situación, vino un encierro
obligado para todo el mundo. Vino presidentes llorando por la televisión y diciendo pídanle ayuda a Dios porque se nos salió de las manos esto. Vino presidentes proclamando días de ayuno en las naciones. Vino presidentes diciendo si Dios no nos ayuda estamos perdidos. O sea, de alguna manera se oye el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y si esto es así, ¿qué cree usted que debería ser la actitud de nosotros como iglesia? Nosotros que conocemos la palabra, si nosotros no reaccionamos con esto, como digo, no sé qué va a tener que permitir el Señor, pero la Escritura dice, y eso lo estábamos leyendo el otro día: si mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados. Hay que empezar por la iglesia, el juicio comienza por casa, como dice el apóstol Pedro. Entonces tenemos que reaccionar porque el mundo más que nunca ha reaccionado y está mirando a los que conocemos la palabra. Y yo no le diría, no sé qué más va a hacer el Señor para despertar la iglesia. Cuando se oyó ese clamor, el que se despertó, el que tenía aceite entró, el que no tenía aceite no entró. Ya si no reaccionamos, podremos lamentarlo de una forma eterna. Entonces, a cualquier hermano o hermana que esté en cualquier lugar escuchando, a cualquier amiga o amigo que está escuchando, yo le digo con mucho cariño, con mucho respeto, no me considero el mejor pastor, no me considero el mejor predicador, soy un amigo suyo, estoy aquí por un llamado del Señor como cualquiera de nuestros pastores, no soy erudito, soy un pastor. Le estoy diciendo, busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Si considera que algo debe arreglar en su vida, arréglelo. No sueñe con lo que el mundo está soñando, que esto va a pasar dentro de 13, 15 días y que me voy otra vez a las playas, al río, y me voy otra vez a lo mismo y a vivir mi vida, porque el clamor de que el esposo viene ya salió. ¿Cuándo? No sé, pero ya salió. ¿Cuándo viene? Si el escenario profético ya está dado en el mundo actual, entonces yo le invito a que busquemos al Señor. Vamos a orar.